Buenas a todos en este nuevo vídeo, en este pequeño pasaje de la historia que vamos a comentar hoy. Día del Padre, Día de San José, y qué mejor que irnos a la ciudad de Cádiz para rememorar y para conmemorar esa promulgación de la Constitución Española de 1812. Hay que tener en cuenta varios factores de esta primera Constitución promulgada el 19 de marzo de 1812. La primera es que no se hizo bajo unas circunstancias normales y eso le añade, si cabe, más valor a la Constitución y a sus padres, a las personas que redactaron dicho documento. Tenemos que tener en cuenta que Cádiz sería asediada durante 2 años, entre 1810 y 1812, por el primer cuerpo de ejército francés, que puso sitio a la ciudad gaditana, donde se refugiaron los miembros de la Junta Suprema Central, donde se refugiaron diputados, donde se refugiaron políticos y donde llegaron también diputados americanos del otro lado del charco, el otro lado del océano, para completar esta Carta Magna. Una ciudad asediada, una ciudad que se vio afectada por un brote de fiebre amarilla debido a la sobrepoblación de la ciudad de Cádiz. Si habéis ido a Cádiz, pues es una ciudad pequeña, una ciudad muy coqueta, muy bonita, pero una ciudad pequeña en la que, bueno, una sobrepoblación de personas puede provocar, como en casi todas las ciudades realmente, un brote de enfermedad, de fiebre o de cualquier mal médico. Bien. Centrándonos un poco en la Constitución, esta Carta Magna, esta Constitución solo estuvo en vigor 2 años, desde su promulgación ese 19 de marzo de 1812 hasta su derogación en la ciudad de Valencia el 4 de mayo de 1814, tras el regreso a España del rey Fernando VII, llamado el Deseado, por otros el Felón, y que la mayoría de las personas, de los autores, de los españoles, de los autores, de los historiadores, coinciden que fue el peor rey o uno de los 2-3 peores reyes que ha tenido España. Cabe decir que esta Constitución apenas entró en vigor de facto, bueno, de jure, digamos, se aplicó realmente, ya que en su periodo de gestación y luego posterior aplicación, buena parte de España se encontraba en manos de José I Bonaparte, es decir, de las tropas francesas que todavía luchaban en España, tanto contra la guerrilla, contra los ejércitos españoles, ingleses, portugueses, etc. Otra parte de España se encontraba en manos de estas juntas interinas, más preocupadas de organizar su oposición a José I, y el resto de los territorios de la corona española, los virreinatos, se hallaban en un estado de confusión y vacío de poder causado por la guerra de independencia. No obstante, esta Constitución se volvería a aplicar desde el 8 de marzo de 1820, cuando en Madrid Fernando VII es obligado a jurar la Constitución Española de 1812, la cual estaría vigente durante el trienio liberal. De ahí la famosa frase de Fernando VII: marchemos por la senda constitucional, yo el primero. Marchemos yo el primero por la senda constitucional. Un auténtico mentiroso y un auténtico embaucador e encantador de serpientes. Posteriormente, durante un breve periodo, 1836-1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de ese año 37, se aplicaría dicha Constitución, aunque ya de manera simbólica. Hay que decir que esta Constitución novedosa y una de las más modernas y liberales del mundo, junto con la norteamericana, la polaca y la francesa, establecía la soberanía en la nación, ya no en el rey. La monarquía constitucional, por tanto, era un hecho: la separación de poderes, la limitación de los poderes del rey, el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad o la fundamental abolición de los señoríos, entre otras cuestiones. Por lo que no se incorporó una tabla de derechos y libertades, pero sí se recogieron algunos derechos dispersos en su articulado. Esta Constitución confirmaba la nacionalidad española para todos los nacidos en cualquier territorio de la corona española, prácticamente fundando un solo país junto a las provincias americanas, africanas y asiáticas. Algo novedoso, algo muy curioso y algo que, bueno, era beneficioso
en cuanto en tanto, como se dice, hacía de España un país único, junto con todos los territorios que la componían. Hay que decir que el texto, esta Carta Magna, este cuerpo de leyes, consagraba a España como un Estado confesional católico, prohibiendo expresamente en su artículo 12º cualquier otra confesión. El rey, por supuesto, lo seguía siendo por la gracia de Dios y de la Constitución. Este texto constitucional no contempló en ningún momento el reconocimiento de ningún derecho para las mujeres. Se le reconoce en gran estima su carácter liberal, su afán en la defensa de los derechos individuales, su posicionamiento en querer modificar caducas instituciones propias del antiguo régimen, es decir, renovar, aire nuevo, savia nueva. Y, en general, de recoger medidas regeneradoras enfocadas, con espíritu idealista, en mejorar la sociedad. Lo que todos y todas queremos en cualquier momento de nuestra vida, aportar nuestro granito de arena para mejorar la sociedad. Cabe decir que algunos redactores de la Constitución, algunos próceres, algunos padres de la Constitución de este documento, fallecerían durante la epidemia de fiebre amarilla que se desató en España en los primeros años del siglo XIX. Situación muy parecida, no idéntica, a la de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, cuando, si no me equivoco, y la memoria no me falla, 14 de los 56 congresistas que firmaron la Declaración de Independencia morirían durante el conflicto. Bien, vamos a comentar otros aspectos de esta Constitución, ¿de acuerdo? Es un repaso pequeñito, pero vamos a comentar algunos datos interesantes. Los debates constitucionales comenzarían el 25 de agosto de 1811 y terminaron a finales de enero de 1812. El sitio elegido para estos debates, estas charlas, bueno, pues entre el 24 de septiembre de 1810 y el 20 de febrero de 1811 se reunirían en el Real Teatro de las Cortes en la localidad gaditana de San Fernando, Cádiz, España, que de ahí viene el nombre de Fernando VII. Posteriormente se trasladó al oratorio de San Felipe Neri, ya en Cádiz capital, desde el 20 de febrero de 1811 hasta marzo de 1812, que es cuando se promulga la Constitución. Esta Constitución deja muy claro varias cosas, como que la nación española, la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Hay que tener en cuenta el lado americano de la Constitución, estos diputados americanos que, gracias al correo, a los barcos, a los pasquines, a los periódicos, pudieron expandir la idea constitucional en América. Se hablaron de temas como, por ejemplo, se implantaron los llamados ayuntamientos, se implantaron también los llamados diputados, las llamadas diputaciones, en fin, todo un aparato político que hizo o que quería renovar España de manera integral y casi radical. En los artículos 10 y 11 se establecieron que entre americanos y peninsulares habría un acuerdo para organizar en provincias el nuevo Estado. Y artículos muy importantes y muy curiosos fueron el 18 y el 29. En el 18 se decía que son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. El segundo, al explicitar este artículo 28, el 29, decía: la base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios. Por lo tanto, se dice que esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles y de aquellos, atención a esto, que hayan obtenido de las Cortes carta de ciudadano, como en el Imperio Romano la ciudadanía romana. Bien, como también de los comprendidos en el artículo 21, es decir, el hombre de Perú valía lo mismo que el hombre de Sevilla y el hombre de Málaga valía lo mismo que el hombre de Guanajuato, de Guanajuato en México. Era algo muy novedoso. Se hablaron de temas como los virreinatos, las provincias, ya no eran colonias, es decir, nunca lo fueron, pero eran provincias. ¿De acuerdo? Eran provincias que estaban todas unificadas, no solo las americanas, también había en África, también había en Asia, en fin, y en cualquier parte en el que estuviera la bandera española. Como curiosidad, ¿qué podemos decir?
La Constitución de Cádiz se tradujo al italiano y con pequeñas modificaciones sería puesta en vigencia como primera constitución del Reino de Sicilia. Ese Reino de Sicilia, el 12 de julio de 1812, por decisión del Parlamento siciliano, y posteriormente con la Constitución del Reino de Sicilia, por decisión del Parlamento de ese país, el 9 de diciembre de 1820, sancionada por el rey Fernando I de las dos Sicilias, con el preámbulo en el que se habla sobre la prosperidad, el bien de la nación, la constitución política de la monarquía española. Es muy interesante y habla de la unión de los hombres y de las mujeres en estos territorios y cómo se unen con el deseo de prosperar. Como curiosidad, para finalizar, pues existen monumentos a la Constitución de 1812 en varios lugares del mundo que formaban parte del Imperio Español. El más grande lo tenemos cerquita, aquí en Andalucía, y es el monumento a la Constitución de 1812 en Cádiz, España, ya que es la ciudad natal del documento, por lo cual es lo más lógico. Otros monumentos conmemorativos fueron edificados o denominados en ciudades por todo el Imperio Español, como por ejemplo Montevideo, en San Agustín, si no me equivoco en Florida, en Ciudad de México, en la llamada Plaza de la Constitución, conocida también como el Zócalo. Por desgracia, este rey felón, este rey se puede decir que criminal, este rey inconsciente, la derogó, entró en Madrid, bueno, pues de modo militar, porque él decía que lo habían traicionado, él decían que habían hecho algo sin su consentimiento, cuando lo único que habían hecho era luchar y morir por él durante la guerra de independencia contra los franceses que tantos muertos costó a España. El rey moriría en 1833, tras la llamada década ominosa entre el final del trienio liberal en 1823 y su fallecimiento en el 33. Os recomiendo un libro que es, si no me equivoco, de un catedrático, Emilio Laparra López, de Alicante, que es los diarios de Fernando VII, el viaje al infierno, el viaje que hace cuando lo secuestran, cuando lo retienen los diputados, las cortes, lo declaran incapaz en Sevilla, se lo llevan a Cádiz. Fernando VII espera la liberación de él y de su familia en Cádiz, mientras hace volar cometas a los franceses con documentos confidenciales, en fin. Todo un ejemplo de lo que no debe ser un rey y lo que no debe ser una persona, porque antes de rey tienes que ser persona. Bien. Con esto terminamos este vídeo especial sobre la Constitución de 1812, sobre Cádiz, sobre el Día del Padre. Solo me queda decir que felicidades a todos los padres, a todos los que han ejercido o ejercen de padre en algún momento de su vida. Viva la Constitución de 1812, viva la libertad y sobre todo viva la vida. Nos vemos en el próximo, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo vídeo. Buenas tardes y pasen una buena jornada.